Peaky Blinders, a ver qué es esto. Esto es la historia real de los Peaky Blinders. Vamos a ir a esto, Bienvenidos a una nueva edición de historias Y luego el de Cromañón, a ver qué es eso. El de Cromañón. innecesarias. Este outfit no es casualidad, porque hoy vamos a hablar de los Peaky Blinders. Oh, vamos. By order of the Peaky Blinders. Si todavía no viste la serie, trancu palancu, porque no hago ningún spoiler, podés ver el video. Trancu palancu. Hoy vamos a conocer la historia real de los Peaky Blinders que sí, existieron, pero te advierto que quizás te la baja un poco. Te cuento. Muy hardcore el del Cromañón. Muy fuerte. Si todavía no viste la serie, te perdés de mucho. Fotografía y escenografía increíble, que incluso revivieron el turismo de la zona. Un vestuario perfectamente logrado, actuaciones geniales y una banda sonora ideal que logra ambientarte en los años 20, en el corazón de una familia de gángster irlandeses gitanos. Pero ¿realmente es tan así como lo vemos en la serie? ¿Existió Thomas Shelby? Yo no la he visto, Te cuento. Solo 4 o 5 capítulos. Entre los años 1870 y 1900, las grandes ciudades de la Revolución Industrial se convirtieron en la cuna de las pandillas jóvenes. En Manchester aparecieron los Scutlers, que se llamaban así por el sonido que hacían sus sacos al desaparecer. Ojo rolear de irlandés también, Ojo el rol irlandés. En Londres, los Hooligans, y en Birmingham, los Sluggers. Slug significa trabajo duro. De estos últimos surgen en la calle Adderley, una zona muy pobre, los Peaky Blinders. Fueron una de las tantas pandillas juveniles y criminales de Inglaterra. Se originó en los barrios más pobres de la ciudad y controlaron los barrios de Bothersley y Small Heath. Todo esto en el siglo XIX. Esa es quizás la primera diferencia con la serie. La historia real se sitúa aproximadamente en el 1890, mientras que en la serie en el 1920. Tenían un atuendo bastante elegante y característico que se refleja casi perfectamente en la serie. Chaquetas, abrigos, chalecos con botones, pañuelos, botas de cuero y, por supuesto, boinas. Esta vestimenta elegante era lo que diferenciaba a los Peaky Blinders de cualquier otra pandilla. En cuanto al corte de pelo, corto en los laterales y en la nuca. Las novias de los miembros de la pandilla también tenían un estilo bastante particular. Se destacaban por ser bastante ostentosas, usaban vestidos elegantes, facheros, exhibían muchas perlas o joyas, siempre tenían algún pañuelo colorido y usaban un flequillo que le tapaba uno de sus ojos. A lo emo, pero más copado. Los hombres eran bastante violentos hacia sus novias, llegando hasta patearlas en la calle. La violencia era una de las principales características de la pandilla. En un principio se decía que el nombre Peaky Blinders venía de la práctica que esta pandilla tenía de coser hojas de afeitar en el borde de sus boinas para atacar a la gente. Algo que suena y se ve súper copado y original, pero lamento pincharte el globo porque es probable que esto nunca haya pasado. Las cuchillas de afeitar recién comenzaron a usarse a mediados del 1890 y eran bastante caras, algo que las ponía fuera del alcance de los Peaky Blinders. Al parecer el apodo viene de que simplemente Peakies era el apodo que tenían las boinas en esa época. Y por otro lado, el término blinders, que significa cegar, viene de que llevaban la boina con la visera por encima de uno de sus ojos. No fucking fighting! Good. Get the fucking... En un principio se dedicaban al robo de bicicletas o de casas, además de atacar borrachos por las calles, pegándoles con lo que tengan a mano, ya sea un cinturón, accesorios de una chimenea, un hierro o un tenedor, al punto de dejarlos inconscientes. Los miembros más conocidos de esta pandilla fueron David Taylor, Ernest Haynes, Harry Babyface Fowles, Stephen McNichol y Thomas Gilbert. En el 1890, otro miembro de la pandilla llamado Thomas McClough mandó al hospital a un hombre después de una fuerte golpiza. Lo condenaron a 9 meses de trabajo forzados por romperle la cabeza. Este hecho llegó a la prensa y afirmaban que el asalto homicida había sido obra de los Peaky Blinders de Small Heath. Por su parte, Babyface fue detenido a los 19 por robar una bicicleta en el 1904. Los registros de la policía lo describían como un joven con la boca sucia que acechaba por las calles borrachos, insultando y atacando a los transeúntes. David Taylor fue arrestado a los 13 por tener un arma de fuego cargada. Los Peaky Blinders comenzaban a aparecer bastante seguido en los titulares de los diarios del momento, ya que generaban disturbios en las calles que cada vez eran más fuertes y sangrientos. En el 1895 tomaron mayor relevancia cuando policías entraron a un bar, ya que había una brutal pelea de entre 20 y 30 miembros de los Peaky Blinders.
Lograron arrestar a uno de los integrantes y, para liberar a su compañero, los Peaky Blinders salieron del bar y golpearon a la policía hasta lograr rescatarlo. Para fines del 1900 comenzaron a expandir su negocio criminal. Ya no solo se dedicaban a los pequeños robos, sino que también llevaban a cabo estafas de protección, fraude, sobornos, contrabando, secuestros y apuestas. Durante casi 30 años controlaron las calles de Birmingham, que para ese momento era una de las ciudades industriales más importantes del mundo. La mayoría de los líderes de los Peaky Blinders eran irlandeses con raíces romaníes, un pueblo gitano. Pero la cada vez mayor influencia de los Peaky Blinders terminó atrayendo la atención de una pandilla bastante más grande, los Birmingham Boys, liderada por Billy Kimber, quien sí aparece en la serie. Incluso es probable que el personaje de Thomas Shelby esté inspirado en el Billy Kimber real. Si bien su aparición en la temporada 1 es bastante fugaz, en la vida real Kimber era muy carismático e inteligente. Los Blinders comenzaron a expandirse en los hipódromos y esto provocó violentísimos enfrentamientos con la pandilla rival. A inicios del siglo XX, aproximadamente en el 1914, los Peaky Blinders tenían todo en su contra. Estalló la Primera Guerra Mundial y las bandas perdieron a sus hombres que fueron enviados a la guerra. Las pandillas rivales eran mucho más fuertes y las condenas por delitos eran cada vez más duras. Esto dificultaba el reclutamiento de nuevos miembros. Además, la escolarización era cada vez más grande y los jóvenes comenzaban a tener otras oportunidades. Por lo tanto, a medida que los barrios crecían y se ampliaban, la mayoría de los miembros se iban mudando al campo. Ya con los Peaky Blinders fuera de juego, los Birmingham Boys se asentaron y tuvieron control político sobre el centro de Inglaterra en la década del 1930. Mientras la pandilla, que hasta ese momento era conocida como los Peaky Blinders, iba desapareciendo, ese nombre se comenzó a utilizar como un término genérico para describir a los grupos de jóvenes violentos que iban por las calles. Mientras tanto, Billy Kimber se convertía en el gángster más poderoso de Inglaterra. Hasta tenía otra base en Londres y firmó alianzas con pandillas de otras ciudades. En pocas palabras, en la vida real la pandilla no tuvo el mismo poder que la que se ve en la serie, prácticamente incomparable. Pero sí Billy Kimber. Steven Knight, el creador de la serie, se inspiró en su historia familiar, ya que los tíos de su padre eran corredores de apuestas y herederos de los Peaky Blinders. Así que en resumen, sí, está inspirada en hechos reales, pero probablemente los Peaky Blinders Originals no eran tan copados y curiosamente atractivos como Cillian Murphy. Espero que les haya gustado esta nueva edición de Historias Innecesarias. Nos reencontramos el domingo que viene y si no vieron la serie, véanla porque está increíble. Hasta luego. You still alive? You do not fuck with the Peaky fucking Blinders.